Miembros de alto rango de la élite política rodean el cuerpo de Lázaro Barrier, el jefe de la policía secreta que acaba de ser ejecutado por sus numerosos crímenes contra el pueblo soviético en Armando Iannucci, la muerte de Stalin. El líder interino acepta a regañadientes la decisión. El nuevo líder, Kuzov, se vuelve hacia Kaganovich y le plantea una pregunta que deja una impresión duradera. ¿Puedes confiar en un hombre débil? Con referencia a Minkov, Kaganovich responde sin dudarlo. ¿Alguna vez has depositado tu confianza en una persona débil? Esta pregunta nos obliga a considerar el verdadero significado de la confianza y, más significativamente, cómo nuestra relación con el poder y la confianza de quienes nos rodean pueden verse significativamente afectadas por nuestra vulnerabilidad. Creemos que la debilidad es neutral y que existen tanto personas fuertes que no siempre actúan moralmente como personas débiles que tienen buen corazón. Sin embargo, la película nos ofrece otro punto de vista que nos presenta la debilidad como algo limitante y casi incapaz de generar confianza, y cuando lo piensas un poco, te das cuenta de que la debilidad en realidad puede frenarnos y evitar que progresemos en muchas circunstancias. Elegí abordar este tema porque hoy nos enfrentaremos a la realidad de la debilidad y aprenderemos por qué esto perturbaba tanto al filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Nietzsche creía que la debilidad no era una cualidad que pudiera ignorarse o considerarse neutral. Un aspecto dañino de la debilidad, en su opinión, era la incapacidad de ser sincero tanto consigo mismo como con el mundo exterior. Y aquí es cuando empezamos a entender sus reflexiones. Veremos la fortaleza y la debilidad desde un ángulo diferente que puede alterar la forma en que ves tus propias decisiones e incluso tus relaciones. Veremos por qué Nietzsche creía que la debilidad y la infelicidad van de la mano, por qué la fuerza es lo único que realmente puede ser bueno, y por qué la honestidad es la clave para todo. Tenga en cuenta que esto es solo una parte de los pensamientos de Nietzsche sobre la debilidad. Lo que ofrezco aquí son elementos que pueden ayudarlo a pensar más profundamente y que tienen sentido en las circunstancias en las que nos encontramos ahora. Y todo comienza con la idea básica de Nietzsche de que la debilidad es en realidad una especie de deshonestidad. Examinemos otra narrativa como ejemplo. Esta tiene un tono más oscuro. Una joven llamada Nastenka es el objeto del intenso amor en uno de los cuentos cortos de Dostoyevsky. Habla sobre la vida juntos. Algunas noches lo deja salir todo y admite que está enamorada de otra persona, que siente que la ha abandonado. A Nastenka parece gustarle nuestro protagonista, con el tiempo, incluso llegando a pensar en quedarse con él. Sin embargo, el protagonista se queda solo y devastado cuando el ex amante de Nastenka reaparece en el último segundo y ella corre hacia él. Sus intentos de persuadirse a sí mismo de que está contento con las circunstancias son lo que hace que esta situación sea intrigante. Al menos ella es feliz ahora, se asegura a sí mismo en su interior. Sin embargo, todavía hay dolor y necesidades no resueltas. Este cuento ejemplifica la definición de debilidad de Nietzsche y la deshonestidad asociada. Se trata de no poder ser honesto con los propios sentimientos, incluso cuando duele, en lugar de ser débil o inseguro. Varios de los escritos de Nietzsche están impregnados de su percepción de deshonestidad y debilidad, particularmente más allá del bien y del mal, y así habló Zaratustra. Según él, permitir que las circunstancias y los deseos no satisfechos gobiernen la propia vida y ser incapaz de actuar de acuerdo con la propia voluntad constituye una verdadera debilidad. La pregunta que se plantea es, ¿por qué actuamos con frecuencia como si todo estuviera bien, mientras que en el fondo queremos expresar nuestros sentimientos al mundo? Más importante aún, ¿cómo podemos aprender a ser fuertes, honestos y fieles a nosotros mismos para superar esta debilidad que nos impide avanzar? Es importante señalar que Nietzsche habla de la debilidad de diversas maneras dependiendo de la situación, y esta es una de las más frecuentes, la debilidad de las personas que tienen un objetivo
pero no pueden lograrlo por diversas razones. Esta es la situación con personas como Napoleón, que no logró establecer el magnífico imperio que deseaba a pesar de su fuerza y voluntad. No logró alcanzar un objetivo que, en su opinión, no es en sí mismo un problema. Le resulta particularmente molesto que esta vulnerabilidad resulte en el autoengaño del protagonista. El caso de los Caballeros Blancos de Dostoyevsky sirve como ilustración de esto. Hace un esfuerzo por convencerse de que está bien con las circunstancias, al final de la historia, pero no está de acuerdo con eso. Esta conducta es un tipo de debilidad más profunda que aborrece el narrador, quien elige mentirse a sí mismo y escapar a una ficción que le impide aceptar la realidad, en lugar de enfrentarla de frente, reconociendo que su deseo ha sido negado y lidiar con ello. Simplemente actúa como si ya no deseara a Nastenka, en lugar de hacer un esfuerzo por conquistarla o buscar una manera de crecer como persona. Según Nietzsche, este defecto representa la incapacidad de someter y controlar la propia voluntad. Esto es simplemente un intento de evitar una realidad dolorosa. No se está logrando ningún progreso real, según Nietzsche. Esta debilidad tiene el potencial de convertirse en amargura e ira en su peor momento, según la genealogía de la moral. Las personas comienzan a despreciar sus propios deseos cuando no pueden obtener lo que realmente buscan, ya sea independencia, amor, poder o reconocimiento. Prefieren decirse a sí mismos que realmente no quieren fracasar antes que reconocerlo, transformando algo que alguna vez valoraron en algo vil. Nietzsche aborda las debilidades internas, o aquellas que nos atan de adentro hacia afuera. Además de ir mucho más allá de las deficiencias externas y ahondar en aspectos más sutiles, Nietzsche enumera la búsqueda libre de culpa del propio interés sin tener en cuenta los principios morales y sin considerar siempre el bienestar de los demás como una de estas fallas. Condena el hedonismo no por ser inmoral, sino por mostrar una falta de autoorganización. Antes de entrar en este tema, es importante tener en cuenta que el concepto de voluntad en Nietzsche es matizado y muy discutido a lo largo de su obra, particularmente en sus publicaciones póstumas. Él mismo vuelve a algunos puntos y comienza a usar la palabra debilidad en un significado completamente diferente en sus obras finales. La debilidad es ahora un concepto mucho más profundo que tiene que ver con cómo uno organiza su propia voluntad, en lugar de ser solo una cuestión de fuerza física o externa. Nietzsche tenía una perspectiva distinta sobre la voluntad, como si nuestras mentes estuvieran compuestas de múltiples fuerzas internas que compiten para guiarnos en diferentes direcciones, mientras cada una tira hacia un lado diferente. Aunque pueda parecer un concepto abstracto, se alinea perfectamente con las realidades de nuestra vida cotidiana. Imagina que quieres preparar una taza de té durante un minuto, pero luego decides cocinar otra cosa en su lugar. Quieres ir a la tienda y comprar algo diferente para picar antes de tomar una decisión. Estos impulsos aparentemente insignificantes, cada uno tirando en una dirección diferente, pueden dejarte sin energía. Nos dejan confundidos y sin un rumbo claro si no están organizados lógicamente. Nietzsche menciona la voluntad desorganizada en este punto. Cuando nos paralizamos y somos incapaces de tomar una acción decisiva en la dirección que deseamos, es cuando no podemos concentrarnos y organizar nuestros deseos. Esto se relaciona con el concepto de debilidad que discutió anteriormente. Como puedes ver, terminamos estancados si no somos capaces de tomar decisiones consistentes y apegarnos a ellas. No podemos dejar de lado nuestras metas y aspiraciones, ya que sin valores sólidos que nos guíen, esta falta de dirección nos hace volvernos nihilistas y dejar de lograr algo que valga la pena. El rey Eduardo II de Inglaterra es una ilustración fascinante. A pesar de tener toda la autoridad del rey y un tremendo poder físico, su mentalidad era inestable y susceptible a la influencia de los favoritos de la corte. Era tan inconsistente que finalmente perdió su corona y, lamentablemente, su vida como resultado de ello. Un poderoso monarca que carecía de autocontrol fue derrocado por su propia fragilidad. La idea del compromiso, el acto de dedicarse genuinamente a algo,
es otra idea importante en la filosofía de Nietzsche. Él explica la última fase del Übermensch, superhombre, en Así habló Zaratustra. Esta etapa representa la capacidad de establecer y adherirse a los propios ideales, dirigiendo la propia conducta de acuerdo con preceptos de la propia elección. En esta etapa, el Übermensch forja su propia ruta y se mantiene alejado tanto del nihilismo de la dispersión como de la inacción, donde la voluntad se fragmenta en tantas direcciones diferentes que no se compromete con nada. Nietzsche estaba discutiendo cómo dar propósito y dirección a nuestra voluntad para que podamos vivir de acuerdo con nuestros verdaderos deseos, no solo cómo fortalecernos. La noción de debilidad de Nietzsche y la idea de conquistarse a uno mismo están estrechamente relacionadas. Esto puede parecer complejo al principio, ya que Nietzsche utiliza el término de una manera sofisticada, pero en esencia estamos discutiendo la capacidad de la voluntad de alinearse e ir en una sola dirección. En otras palabras, la autosuperación es el resultado de la capacidad de la voluntad de ejercer poder sobre sí misma. Nietzsche utilizó los conceptos de fuerza y debilidad de manera diferente a como estamos acostumbrados. Lograr objetivos es solo un aspecto del poder, otro aspecto es conquistar la oposición, particularmente la resistencia interna, lo que es similar a mantener su resolución y enfoque, casi como una intención inquebrantable. Piense en ello como una resolución firme, un poder interior que lo mantiene concentrado. Podemos usar a Melenkov de la película La muerte de Stalin como un ejemplo de esto. Se da a entender que carece de una voluntad fuerte y cambia según las opiniones de las personas que lo rodean, exhibiendo esencialmente la fragilidad que condena la incapacidad de soportar presiones externas y mantener una posición auténticamente propia. Las personas que han impactado a Mikoyan más recientemente poseen su voluntad, no él. Por supuesto, esta no es una evaluación histórica del verdadero Mikoyan, sino solo una representación en la película. Este tipo de debilidad era odiada por Nietzsche. Tal comportamiento es condenado incluso por los personajes de La muerte de Stalin. Es imposible confiar en personas así, ni por sí mismas, ni por los demás. El valor de los comentarios de alguien se reduce cuando son inconsistentes. Byung-Chul, un filósofo, sostiene que la confianza es necesaria para tender un puente entre esta información y el control, ya que nunca podemos estar seguros de lo que la gente hará. Dependemos de la confianza para hacer apuestas de que cumplirán con sus compromisos. De esta manera, ser confiable equivale a tener poder porque la gente comienza a confiar en ti y acepta lo que dices, lo que hace que Nietzsche crea que todos lo desean secretamente. Fue precisamente por esta debilidad y falta de fuerza que Mikoyan fue considerado no apto para dirigir la Unión Soviética. La comedia política en la película parecía impartir una lección filosófica. Nietzsche también desaprobaba esta falta de voluntad de organización, ya que pensaba que el nihilismo no podía ser conquistado. En ausencia de una voluntad estructurada, según él, lo que distingue a los humanos de otras criaturas es nuestra capacidad de lograr grandes cosas que dan propósito a nuestra existencia. Una de las fascinantes obsesiones de Nietzsche era su deseo de que la humanidad alcanzara su máximo potencial. Según Nietzsche, esto solo sería posible si cada aspecto de nuestra voluntad fuera dirigido en la misma dirección. Sostiene que, sin una voluntad fuerte que esté alineada con nuestro control, es imposible vivir una vida genuinamente significativa. Aunque es una cuestión práctica, este no es el único problema. Hay un aspecto filosófico más profundo. Sin esta consistencia, es poco probable que la gente que nos rodea confíe en nosotros, lo que hace que nuestros objetivos sean difíciles de alcanzar. Sin una voluntad fuerte y bien organizada, no pensamos que cualquier dificultad o adversidad podría llevarnos directamente al nihilismo y al desprecio por la vida. Este concepto, que es central en la filosofía de Nietzsche, nos ayuda a entender que la debilidad no es tan inocua como a menudo parece. ¿Te suena familiar? Además de dificultar que los demás confíen en nosotros, una voluntad desorganizada nos hace imposible confiar en nosotros mismos. Esta falta de confianza
Tiene el potencial de socavar todas las facetas de nuestra existencia. A la luz de esto, examinemos una de las posiciones más polémicas de Nietzsche, la idea de que la compasión en las personas no es tan pura como parece a primera vista. Esta emoción, con frecuencia, puede ser realmente dañina. Generalmente aprendemos a cuidar a los demás en sus circunstancias vulnerables desde una edad temprana, y la compasión es típicamente la ruta tomada para esto. Sin embargo, Nietzsche, en contraste con la creencia popular, no abogó por la crueldad o el mal uso de la autoridad. Esta actitud, en su opinión, era una indicación de inseguridad, similar a un adulto que se regodea por derrotar a un joven en un partido de tenis. No obstante, vio cierta falsedad y la posibilidad de efectos nocivos imprevistos en el empleo de la compasión como una herramienta para fomentar la ayuda, y era muy escéptico al respecto. Este punto de vista es discutible, como es típico en las teorías de Nietzsche. Además, incluso si contiene información útil, no te sientas mal. No estamos obligados a estar de acuerdo con todo lo que Nietzsche dijo, ya que no es una verdad absoluta. Según él, un aspecto importante de la psicología humana es la búsqueda de poder. Según él, nuestra necesidad de poder, ya sea sobre nosotros mismos o el mundo exterior, influye en una variedad de acciones que incluyen aspiraciones profesionales, acumulación de fortuna, comportamientos de autosacrificio e incluso martirio, y creía que la compasión estaba estrechamente relacionada con esta dinámica de poder, particularmente cuando era necesaria. Nietzsche veía la compasión como una forma de arma encubierta cuando provenía de personas con poca autoridad. En lugar de tomar una acción directa, estos individuos utilizarían la empatía para solicitar ayuda de otros sin necesariamente aceptar ninguna obligación o deuda a cambio. Pedirle ayuda a un amigo o llegar a un acuerdo en igualdad de condiciones son muy diferentes a esto, según Nietzsche. Aquellos que piden simpatía sin esperar nada a cambio terminan pareciendo indefensos, casi inmaduros, como si dijeran: alguien tiene que hacerlo por mí porque soy incapaz de hacerlo solo. Según Nietzsche, esto es deshonesto. Además, pensaba que las asociaciones basadas en la honestidad son muy valoradas en la naturaleza. Un ejemplo de esto es cuando alguien se burla de personas más fuertes en una broma. Y cuando reciben una respuesta similar, dicen algo como: «Oh, no me golpees, solo soy un pobre tonto», que usa una fragilidad ficticia como escudo. Esta técnica manipuladora busca influir en las personas apelando a su simpatía. Nietzsche tenía dos objeciones fundamentales contra la compasión. En primer lugar, este método de controlar a las personas sin asumir la responsabilidad de sus propias demandas es deshonesto, además, porque pensaba que esta dinámica no proporcionaba ventajas a largo plazo, según Nietzsche. La simpatía para mantenerse a flote puede ser eficaz a corto plazo, pero una vez que uno comprende que nunca consigue realmente lo que quiere, con el tiempo provoca una sensación de devaluación y vacío. En última instancia, la búsqueda de simpatía puede incluso ser un intento de hacer frente a una circunstancia desafiante. Mejora, pero la situación sigue siendo desfavorable en el interior. Según Nietzsche, la fuerza y la autenticidad genuinas provienen de enfrentar nuestros desafíos de frente, con honestidad y responsabilidad, en lugar de confiar en otros para manejarlos. Analicemos una de las ideas más potentes de Nietzsche con respecto a la compasión y generosidad. Percibía la simpatía como una tapadera, particularmente cuando venía de una persona más fuerte. Cuando alguien era tan fuerte y seguro de sí mismo que ayudaba a otros porque quería y porque su copa estaba rebosando, era completamente diferente. Ser genuinamente comprensivo es una cosa muy diferente de intentar controlar. Según Nietzsche, la compasión es una trampa que debilita a la otra persona y alimenta una dependencia. Es deshonesto, incluso si se origina desde una posición de autoridad. Según él, cualquier cosa con un toque de deshonestidad es despreciada por la propia naturaleza. Considérese una relación abusiva para entenderla mejor.
Una persona abusiva puede emplear métodos engañosos para hacer que su relación dependa de ellos. La táctica puede implicar socavar las habilidades de su pareja hasta el punto de persuadirlos de que no podrían funcionar sin ella. El individuo eventualmente llega a creer esto, ya que carecen de pruebas nuevas de lo contrario. Nietzsche compara este tipo de control con la simpatía encubierta, el deseo de mantener el encarcelamiento de la otra persona mientras se le roba su independencia para obtener ganancias personales. Imaginemos ahora que la víctima de la relación incluso confiesa estar sobrecargada por la vida y pide ayuda. En una relación sana, la pareja apoyaría al otro en la búsqueda de su propio poder y en la recuperación gradual de su independencia. Nietzsche creía que la persona que practica la compasión en realidad hace exactamente lo contrario, como si dijera: te ayudaré, pero solo porque quiero ganar más control sobre ti al hacerte depender de mí, de manera similar a un préstamo con intereses altos. Esto simplemente aumentaría la sumisión. Esta mentalidad de lástima debería ser rechazada por los nuevos filósofos que se cree serán los verdaderos cambiadores de valores del futuro. En Más allá del bien y del mal, explica que, en cambio, deberían apoyar el deseo de poder de cada persona y ayudarlos a construir en lugar de debilitar su fuerza. Una de las lecciones que Austra imparte a sus seguidores es que esta mentalidad sería vista por la naturaleza como generosidad en lugar de simpatía. En vez de aprovecharse de los débiles, estos nuevos pensadores se comprometen a ayudar a las personas a fortalecer sus propios cimientos. Nietzsche utilizó esta distinción aparentemente pequeña para resaltar la diferencia entre un amante abusivo y una pareja que verdaderamente ayuda a explicar la relación entre la ayuda genuina y la simpatía. Él creía que ambos, los individuos que ofrecen compasión para mantener el control sobre la otra persona y aquellos que quieren compasión para obtener algún control, son débiles, lo que lleva a esta interacción tóxica. Según Nietzsche, aquellos que son verdaderamente fuertes se comportarían filantrópicamente y se abstendrían de aprovechar la circunstancia. Según él, el poder máximo es la capacidad de ser tan autosuficiente, seguro de sí mismo y confiado, que no necesita recordarse a sí mismo que lo tiene. Al usarlo en otras personas, es consciente de ello y está contento con ello, en la medida en que puede reconocer la fuerza de otras personas y la rivalidad resultante. Este es el tipo de energía que realmente intenta ayudar desde el corazón en lugar de ocultarse detrás de la manipulación. Nietzsche creía que Goethe era la mejor representación del Übermensch, un ser que estaba por encima de la humanidad, pero no era ni un tirano ni un líder del ejército. Fue un genio creativo, cuya brillantez y talento por sí solos transformaron Europa. Esta ilustración ayuda a disipar la noción de que Nietzsche apoyaba la dictadura. En realidad, lo que odiaba era la piedad que enmascaraba su debilidad, la asistencia falsa que simplemente sirve para ejercer el poder. Uno de los orígenes más profundos y fascinantes de Nietzsche en la filosofía se puede encontrar aquí mismo: el rechazo de una vida basada en la debilidad y la búsqueda de una afirmación genuina de la existencia. ¿Alguna vez has pensado en cómo debemos evaluar una filosofía de vida? Muchos responderían que la juzgamos por su veracidad, pero Nietzsche sostuvo una postura un tanto diferente. No estaba en desacuerdo con el concepto de verdad, pero pensaba que era imposible evaluar ideas que tuvieran que ver con el valor de la vida o cómo vivir. En última instancia, cada uno de nosotros está atrapado en su propia perspectiva única y nuestra experiencia está restringida. A lo que hemos experimentado personalmente, nos olvidamos de que solo tenemos acceso a nuestro mundo interior. Cuando hablamos de cómo es la vida en el exterior, ni siquiera somos capaces de ver la vida objetivamente desde el exterior. Nietzsche se desvinculó del pesimismo y sus ideas asociadas porque vio que era ridículo intentar evaluar la vida como un todo, aparte de las experiencias de cada individuo, ya que no podemos evaluar la vida de manera objetiva o lógica. Nietzsche nos presenta una opción. Podemos aceptar la vida y verla como positiva, o podemos rechazarla y verla como algo negativo,
pero cada decisión tiene una trampa. Aceptar la vida es un gran desafío, posiblemente uno de los mayores desafíos, mientras que negar la vida es un camino que conduce a la autodestrucción. Nietzsche presenta la intrigante idea del amor al cuerpo o el amor al destino. En este punto, Nietzsche desarrolló este concepto hasta su máxima expresión, inspirado en los estoicos, que buscaban comprender cómo podríamos disfrutar de la vida a pesar de sus momentos más dolorosos y aspectos terribles. Y esto fue más que un ejercicio intelectual para él. Durante gran parte de su vida, Nietzsche luchó con una enfermedad grave que lo mantuvo inmóvil. En lugar de gemir, canalizó este sufrimiento en inspiración para sus pensamientos. Este dolor adquirió significado y se sintió casi orgulloso de soportarlo. Era capaz de aceptar e incluso saborear el sufrimiento. De esta manera, sin embargo, era consciente de que este amor al destino necesitaba un tipo de fuerza muy específico, no la capacidad de controlar a los demás, sino la capacidad de derrotarse a uno mismo. Extrañamente, este tipo de poder le hizo adorar a personas como Jesús. Aunque criticaba el cristianismo, reconocía en Jesús un modelo de autocontrol, una falta de amargura e incluso una medida de amor al destino. Aunque Jesús no era un vencedor, Nietzsche creía que su fuerza interior era enorme. Sin embargo, pensaba que los individuos débiles de mente podían ser peligrosos, ya que podrían dañar a la sociedad y a quienes los rodean, además de a ellos mismos. Incluso si se necesita una valentía extraordinaria para seguir este camino, la visión apasionada de Nietzsche de cómo abrazar e incluso amar la crueldad de la vida nunca deja de inspirar. Uno de los principales fundamentos de la filosofía de Sócrates es duramente criticado por Nietzsche en El crepúsculo de los ídolos, por sus opiniones sobre la muerte y la condena, particularmente a la luz del tratamiento de la vida por parte del filósofo. Platón retrata a Sócrates en El Fedón diciendo que un verdadero filósofo no tiene miedo de morir, porque él moriría significaría liberarse de las limitaciones del cuerpo y de las humillaciones de la vida. No fue solo Sócrates quien creyó que la razón debía disminuir la vida. Schopenhauer también lo apoyó al caracterizar la vida como una carga casi intolerable que debe soportarse hasta que uno alcanza la serenidad en la no existencia. Dado que el movimiento antinatalista implica que no vale la pena comenzar una vida debido al dolor inevitable que conlleva, Nietzsche probablemente lo condenaría de manera similar si estuviera vivo hoy. Nietzsche creía que tales ideas eran un signo de debilidad, una rendición bajo la máscara de la filosofía. Amor fati, la dedicación instintiva a la vida a pesar de sus desafíos, es la antítesis de esto. Estas ideas fomentan el desapego intelectual, como si la vida fuera algo que debe evitarse, en lugar de aceptarla como es. Pero, ¿por qué es esto importante según Nietzsche? Cuando este tipo de pensamiento prolifera en una comunidad, envenena sus valores y debilita a sus integrantes, provocando su deterioro. Observó esta dinámica principalmente en el cristianismo, específicamente en las enseñanzas de San Pablo, quien elogió la abnegación y la castidad. Desaprobó la noción de que la vida es simplemente un medio de preparación para algo más en el más allá, a pesar de su admiración por Jesús. Según él, esta idea disminuía el significado del aquí y ahora e instaba a las personas a rechazar la existencia terrenal a favor de la esperanza en el futuro. Según Nietzsche, estamos separados de lo que nos da vida y fuerza cuando reprimimos nuestros impulsos más primarios. Él creía que esta negación nos robaba nuestra vitalidad esencial, ese impulso feroz que nos motiva a luchar y disfrutar la vida al máximo. Aunque las ideologías desarrolladas por aquellos que él consideraba débiles, en última instancia, sirvieron para reforzar esa debilidad, parecía como si hubiera una relación entre la miseria y el compañerismo. Las personas que son emocional o físicamente débiles tienen una tendencia a obligar a otros a adoptar esta perspectiva limitada sobre la vida, utilizando la moralidad como un arma. Es un enfoque para propagar esta vulnerabilidad.
pero otra es propagar la noción de que la vida en sí no es tan preciosa. Aunque lo que nos motiva a apreciar la vida es que, si pensamos que no vale nada, ¿por qué deberíamos buscar un propósito, luchar por nuestras metas o incluso salir de la cama cada día? Según Nietzsche, un nihilismo pasivo y un persistente sentido de infelicidad eran causados por esas filosofías de debilidad que rechazaban la existencia. Él creía que estos conceptos eran enfermedades genuinas del alma y merecían su desdén en lugar de ser doctrinas aceptadas. La amplia crítica de Nietzsche tiene cierto mérito, aunque no estoy del todo de acuerdo con él, particularmente en su visión de Sócrates. La gente es reacia a entusiasmarse con la vida o cualquier cosa que se desvíe del status quo. En ciertos sectores, el optimismo es visto con desconfianza, y aquellos que mantienen una visión más optimista son tildados de ingenuos o incluso estúpidos. Pero esta mentalidad no se limita a la cultura local, sino que también es evidente en pequeños grupos sociales. A menudo, el pesimismo o el cinismo extremos de una persona pueden afectar a toda la atmósfera, lo que hace que cualquier muestra de optimismo sea peligrosa o, al menos, una fuente de burla. Nietzsche se alarmó por este pensamiento de que las ideologías sombrías florecen porque algunas personas son incapaces de mantener su optimismo y, por lo tanto, influyen en otros para que adopten su actitud sombría ante la vida.